¿Qué onda, amigos? Banda cinéfila y comiquera, aloha a todos los renegados de la Federación Galáctica. Hoy nos sumergiremos en las aguas cristalinas y a la mejor potencialmente turbias del más reciente experimento de Disney. Sí, el famoso remake live action o acción en vivo de Lilo y Stitch lograron capturar la magia intergaláctica y el corazón hawaiano de esta querida película, o simplemente es otro caso de un experimento que salió bastante mal, como el experimento 626. Porque, amigo, la verdad, seamos honestos, Disney y sus películas de acción en vivo, remake de sus clásicos animados, francamente no han sido nada espectaculares, por no decir nada buenas, como ese león fotorrealista pero sin alma, esa Blancanieves que no era tan blanca, o esa sirenita que no era tan pelirroja que digamos. Por lo que, amigo, yo inmediatamente me activé ese escudo de antidecepción por si las dudas, así que agárrense a sus tablas de surf porque esto se va a poner bueno, dado que hoy vamos a desmenuzar lo bueno, lo malo y lo renerdo de Lilo y Stitch en acción real de este 2025. Por lo que empezamos con lo bueno de la película Lilo y Stitch. Realmente me parece que la elección de Dean Fleischer Camp para dirigir esta película es de las cosas buenas, porque este tipo estuvo detrás de la joya bastante indie de Master the Shell Win the Shoes On, lo que obviamente me daba cierta esperanza y creo que cumplió bastante bien este director, porque sí lo sentí ese intento bastante genuino de captar esa intimidad y esa ternura, especialmente en las escenas entre Lilo y Nani, porque realmente se sienten muy apegadas a la versión original de la película animada. Es decir, el corazón de Ohana realmente sí hay algo que tenía que hacer bien, era precisamente este mensaje central. Y esto también se logró gracias a la pequeña actriz Maya Kaeoloha. Interpreta a Lilo precisamente porque, dado que esta niña brilla con luz propia, y creo que era de las cosas más difíciles de esta película, dado que esta niña bastante incomprendida, con un mundo interno gigantesco y esa necesidad brutal de tener una conexión con alguien, que obviamente no es la Lilo animada, pero digamos que tiene esa chispa propia que funciona. Y realmente al principio sí yo dudaba un poquito si esta niña iba a dar el ancho, pero cuando terminó la película francamente sí la sentí exactamente como Lilo. Y lo mismo me pasó precisamente con Nani, la hermana luchadora, interpretada por Simi Agundon. Que perdón, no sé si dije bien su nombre, pero me parece que Nani carga mucho peso, no solo en la versión animada, sino también se siente en esta nueva versión. Dado que para mí sus escenas de frustración y de amor incondicional por su pequeña hermana Lilo me parece que son de lo mejor de esta película, y es más, yo sentí a este personaje un poquito con más corazón inclusive que la versión animada, así que voy a felicitar realmente a la actriz que hizo un excelente trabajo. Otra cosa positiva que le vi a la película viene siendo el diseño y los efectos prácticos, porque realmente Stitch en carne y hueso se logra gracias a esa mezcla de animatrónicos y un poco también obviamente del CGI, que en este caso sí está bastante bien cuidado, dado que lo hicieron lo más apegado a la versión animada y me parece que hicieron un excelente trabajo. El único ahí perito que le veo es que algunas escenas cuando la hermana acaricia a Stitch se siente precisamente ese corte antes de que vaya a acariciar su cabeza de Stitch, como diciendo ese efecto no lo logramos hacer muy bien, así que lo cortamos, y eso pasa 2 veces. Y hablando de eso, ¿sabías que se utilizaron alrededor de 20 animatrónicos diferentes simplemente para las expresiones faciales, en este caso de Stitch? Otra cosa positiva que le vi fue precisamente la representación cultural, dado que en este caso el escritor Chris Bridge
es un guionista de ascendencia hawaiana y obviamente en este caso tuvo un especial cuidado en este aspecto, dado que hay momentos donde la cultura hawaiana, el idioma y sobre todo el espíritu de Hawái se sienten bastante auténticos, más allá de esos clichés turísticos. Y otra cosa también positiva que le vi fue la inclusión de Tia Carrere, la voz original de Nani en la versión animada, que en este caso la vemos en un nuevo papel, interpretando a Miss Kekoa de los servicios sociales, donde me parece que hizo también un excelente trabajo. En general, amigo, me parece que todo el elenco hizo un excelente trabajo, exceptuando uno, que de él ya hablaremos más adelante. Así que dicho esto, saquemos la motosierra y los lanzarrayos de plasma. Es decir, amigo, pasemos a lo malo de la película Lilo y Stitch. Realmente es una película que no tiene tantas cosas malas, me parece es una buena adaptación, pero si somos un poquito más críticos, sí el síndrome del remake calca. Por ejemplo, la película parece tener miedo de desviarse un milímetro del guión original de la película animada, que para mí realmente es algo positivo y algo que agradezco, pero obviamente mucha gente si está esperando ver algo distinto a la versión animada, pues se va a llevar un chasco. Y otra cosa negativa de la que ya habíamos hablado fue precisamente el alien Jumba, es decir, el actor Zach Galifianakis, que francamente sí me decepcionó, dado que su interpretación de este famoso alien Jumba realmente no lo sentí con ninguna pasión ni corazón, y francamente cuando escuchaba sus diálogos en la película lo sentía como simplemente estuviera leyendo un texto y no le sentí mucha emoción, y como que realmente hizo este trabajo simplemente para cobrar su dinerito y hasta ahí, porque inclusive su compañero actor Billy Magnussen, que interpretó al alien de un solo ojo, Peggy, realmente lo sentí básicamente igualito como en la versión animada, totalmente comprometido con su personaje, y realmente solo Galifianakis fue el único de los actores de este reparto que lo sentí totalmente fuera de lugar. Y francamente me extraña porque me parece un buen actor tanto en comedia como en drama, y aquí como que sí lo sentí totalmente desmotivado. Otra parte fundamental que fue disminuida en esta película fue precisamente el soundtrack, porque en este caso Lilo, en la versión original, tiene ese amor bastante grande por la música de Elvis el Rey. Y en esta película sí hubo un poquito de eso, pero realmente fue muy poquito si lo comparamos con la versión original. Y ahora, mis queridos alienígenas de la Federación Galáctica, pasemos a la sección favorita de este canal, es decir, nos ponemos las gafas de pasta y la gorra porque entramos a lo renerdo. Y el primer dato renerdo sería que el diseño original de Stitch por Chris Sanders estaba pensado para un libro infantil, pero realmente nunca se hizo, así que la idea era precisamente que este personaje que nadie quería para Lilo se sintiera más o menos igual y lo aceptara, y esa es la esencia clave de esta película, tanto ahora sí que de la versión animada como ahora de la versión real. Y en el otro dato renerdo, ¿sabías que la película original del 2002 fue una de las pocas de Disney Animation Studios, en este caso Florida, que tenía un presupuesto modesto de $80 millones y a final de cuentas recaudó la suma de $273 millones? Sí, amigos, fue un exitazo que demostró que las historias originales y sobre todo con corazón venden, así que esperamos que este remake vuelva a pasar algo muy similar, porque realmente hay corazón también en esta película. Y ahí lo tienes, amigo. En resumen, me parece que la película de Lilo y Stitch de este 2025 es uno de los mejores remakes en acción real de una película animada de Disney, que realmente a lo mejor no era nada difícil después de Blancanieves o La Sirenita, pero creo que sí se pegaron bastante a la fuente original, y eso es lo que hace que funcione esta película. No hubo cambio de sexo ni cambio de raza en ninguno de los personajes, y se mantuvieron bastante fiel a la versión original, y quizás por eso funciona
también esta película. Por lo tanto, amigo, yo le pondré una calificación de 7.5 a 8. Me parece que está bastante potable y creo que sí, es una de las mejores adaptaciones de Disney hasta el momento. ¿O qué piensas tú? Y te recomiendo este video de Matabot con lo bueno, lo malo y lo renerdo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.